Popular, el señor Garcés. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora ministra. Desde mi sensibilidad también, y yo he sido secretario de Estado de Igualdad, y por lo tanto es verdad que hay una sensibilidad femenina siempre muy activa, pero también me va a permitir desde mi sensibilidad política, ideológica y en su caso de grupo, que le haga algunas consideraciones. Fíjese, le he dicho en la primera parte de la intervención que usted estaba atrapada entre la tecnocracia y el populismo. Por un momento he pensado que venía hacia nosotros. He escuchado un mensaje que me ha parecido reformista liberal, señor Guijarro. Yo no sé, lo que he oído hoy, sí, porque hemos escuchado que el impuesto de sucesiones hay que reducirlo, que no están dispuestos a hacer ningún tributo sobre el impuesto de grandes fortunas que no forma parte de su programa, o que desde luego no está previsto hacer ninguna reforma en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Yo por lo menos he escuchado eso. Pero señora ministra, si es así, dígamelo, confírmelo, porque me deja muy tranquilo. Bienvenido al club de verdad del humanismo liberal, porque bueno, ha habido muchas variaciones históricas a lo largo del pensamiento también del último socialismo, pero de todos modos, la verdad que por un momento determinado he sentido ese espejismo, ¿no? Dos, perdóneme, es una broma también para destensar, señora ministra, enténdalo, porque yo creo que es verdad que vivimos todos momentos de mucha tensión, como hemos dicho antes, ¿no? Dos, no voy a utilizar la palabra hurtar porque sé que le molesta y es verdad que es una palabra probablemente no muy... Tiene varias acepciones, de todos modos, la voz hurtar. Voy a utilizar la voz orillar, si le parece que es una voz pues, mucho más sensible, ¿no? Creo que ha tenido una oportunidad magnífica para habernos avanzado algunos datos del programa que se va a enviar esta tarde a la Comisión Europea. Creo sinceramente que esta es la sede del control político. Y creo sinceramente que es aquí donde se residencia precisamente esa fiscalización política. Está bien que se cumplan los trámites, los plazos, las formas, los procedimientos, pero es que este es el más importante. Por eso le decía yo que entre la tecnocracia y el populismo uno acaba siendo a veces un poco antidemocrático, porque tenía que haber dicho aquí alguna cosa más, señora ministra. Sé que va a comparecer otra vez, yo lo sé, señora ministra, pero tenga en cuenta también que hoy era un estado también de necesidad de conocimiento, precisamente tener información sobre esa prospección económica, sobre lo que van a ser los grandes indicadores, las grandes proyecciones de la senda económica, macroeconómica y de estabilidad de este país para este año. Lo está esperando muchísima gente. Lo están esperando 47 millones de españoles. Lo sabremos esta noche, pues a lo mejor me toca ir a la Gran Plaza esta noche en vez de estar esperando en la Plaza Mayor, que a la que no puedo salir. Espero salir pronto, aunque sea a correr, pero lo cierto y seguro, señora ministra, que me hubiera gustado conocerlo. Y mire, fíjese cómo funciona la simetría de razonamiento, señora ministra, porque puede decir una cosa y lo contrario en 5 minutos. Ha llegado a decir que gracias a Pedro Sánchez hemos salido del brazo corrector o del brazo correctivo de la Unión Europea. Ya ha llegado a decir que si la Junta de Andalucía alcanza el superávit es gracias al esfuerzo continuado de todos los gobiernos anteriores. Y en el caso de la salida, precisamente, del yugo correctivo de la Unión Europea, ¿no es consecuencia de las políticas reformistas que se introdujeron en los años anteriores? ¿No es consecuencia de eso, señora ministra? Bueno. Es que si es así, la simetría de razonamiento sería importante. O sea, yo sí que pido ahí que haya también un sentido responsable. Hablando de probidad intelectual, que seamos también evidentemente responsables en cuanto a las declaraciones que hacemos, porque fue un sacrificio también constante durante muchos años, de regreso a cierta ortodoxia fiscal, que a propósito, insisto, que ustedes también cambiaron. Que en el año 2008 estaban aprobando un plan E y en el año 2011 estaban reformando la Constitución española, que ya sé que al señor Guijarro no le gusta mucho esa reforma a la Constitución, pero ahí está. Le voy a seguir preguntando por si quiere respondernos, pero porque me veo en la obligación de hacerlo como representante y portavoz de este grupo. ¿De verdad que no me puede decir cuál es el objetivo de estabilidad presupuestaria para el año 2020? Más o menos, seguramente estarán ustedes ahora mismo ajustando los cuadros, pero yo creo que ya la horquilla es muy reducida. ¿Me pueden ustedes definir cuál es el objetivo de déficit público para el conjunto de las administraciones públicas y si puede ser desagregado? Y una pregunta, yo no sé si usted mantiene relación con su colega italiana. Yo no sé tampoco si el presidente del Gobierno español tiene una fluida correspondencia y diálogo con el primer ministro italiano, pero las declaraciones del primer ministro italiano fueron extremadamente duras cuando dijo que España iba a tener que acceder al MEDE, precisamente que iba a ser rescatado. Mi pregunta es, señora ministra, ¿comparte las opiniones del señor primer ministro italiano? Si es así, ¿cuándo se va a producir el rescate? Tenemos tenemos capacidad financiera para poder obtener recursos. Se lo digo además, fíjese, de una manera muy objetiva, de verdad aséptica, para poder mantener el pago de las principales necesidades del sistema.
Y eso es muy importante que lo aclare usted aquí, ministra, porque hay mucho, de verdad, pero lo digo con absoluta verdad, con absoluta asepsia, ¿no? Porque yo no soy alarmista en absoluto. Tenemos capacidad financiera para poder pagar el sueldo de los empleados públicos, las pensiones, el conjunto de gastos estructurales. Y si es así, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos tenerlo? Y voy acabando, desde luego, gracias a la generosidad que ha tenido tanto, desde luego, la ministra como el presidente, por supuesto, de esta comisión. Porque me gustaría también hablar de las compras. Señora ministra, en un momento determinado, efectivamente, el Ministerio de Hacienda asume cierta función que no sabemos muy bien todavía cuál es. Si es una función de supervisión, si es una función reglada, si es una función que compromete el procedimiento administrativo de contratación pública, si hay algún miembro de su equipo, que me gustaría conocerlo, señora ministra, si es una secretaria de Estado, si son alguna unidad administrativa dentro del Ministerio de Hacienda, que estén supervisando la contratación de Ingesa. Es cierto, señora ministra, mire, yo he sido secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, pero la parte de Servicios Sociales e Igualdad, ahora ya esa Secretaría de Estado se ha convertido en una vicepresidencia y en un ministerio. Pero yo fui secretario de Estado y le reconozco que no había capacidad en ese ministerio para poder atender una magnitud de compra como la que ha sobrevenido a este país. Es verdad. Y eso se tenía que haber visto desde el primer momento, desde el primer minuto. Y ustedes sí que tenían esa capacidad. La tienen en Patrimonio, por su conocimiento, lo tiene la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, lo tiene la Dirección General de Patrimonio. Creo que ahí hubo un fallo de erradicación inicial de quién tenía que ser la unidad. Pero, por favor, sí que me gustaría que me contestara exactamente en qué consiste la participación del Ministerio de Hacienda en los procedimientos de contratación del Ingesa, o en cualquier procedimiento de contratación que se haya producido en el ámbito del Ministerio de Transporte o en el ámbito del Ministerio de Sanidad. Y acabo, de verdad que acabo ya. Mire, me preocupan ciertas cosas, porque he vuelto a escuchar lo del paradigma. Me estoy acostumbrando al nuevo lenguaje político, a la escalada, a la curva con picos, a la desescalada, a la nueva normalidad. Déjenme a mí fabricar mi propia normalidad. Soy un liberal, déjenme a mí. A mí nadie me fabrica mi normalidad. Cada vez que en la historia de la humanidad se ha hablado de nuevo orden o nueva normalidad, hemos tenido un problema. Pero sí que me gustaría simplemente despejar alguna incógnita. Cuando el otro día el presidente del Gobierno, de manera unilateral, en una rueda de prensa, dice que hay que reformar la Constitución para blindar la sanidad pública, se nos puede añadir alguna aportación más en qué consiste esa posible reforma y cómo no se ha comunicado previamente al principal partido de la oposición, que se quiere abrir ahora mismo un proceso de reforma constitucional. 2. Para usted, ¿qué significa la diferencia entre lo público y lo privado? Porque me he dado cuenta que el señor Iglesias no tiene claro lo que es lo público y lo privado. El señor Iglesias confunde lo general y lo particular con lo público y lo privado. Me preocupa, porque es una concepción extremadamente pírrica de lo que es la diferencia entre lo público y lo privado. Fíjese, señora Montero, usted, en el año 2010, en un gobierno de la Junta de Andalucía, aprobó el mayor plan de colaboración público-privada de la Junta de Andalucía. 2.300 millones de euros. Usted era consejera de Sanidad. Quiero decir que son fórmulas posibles. A propósito, fue el Partido Socialista Obrero Español en el año 2007 quien introdujo en la ley de contratos el contrato de colaboración público-privada. Acabo ya. Y una última reflexión. Mire, hablando de cimas, le voy a contar una experiencia personal. Yo tuve un primo hermano, lo conoce bien nuestro diputado por Zaragoza, que desgraciadamente murió desescalando una cima en el Nepal, había hollado varios 8.000 metros y acabó. Y esto viene a cuento de una reflexión que hacen siempre los alpinistas. Miren, los alpinistas desaparecen más cuando desescalan que cuando escalan. Pues los españoles están esperando que no se destruya la actividad económica precisamente en este proceso de desescalada. Tengan mucho cuidado con la desescalada porque es un momento extraordinariamente importante. De verdad, señora ministra, muchísimas gracias. Le agradezco además el trabajo que hace, no lo comparto, y agradezco el trabajo, evidentemente, de todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, señor Garcés. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene de nuevo la palabra el señor González. Muchas gracias, señora ministra, por sus palabras, por el tono. No me ha respondido las pocas preguntas que le he planteado. Unas ha dicho que no les iba a responder hasta que no mandasen la información a Europa. Se ve que Europa para algunas cosas